Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio del podcast SEO para bloggers. Soy Borja Girón, consultor SEO y de marketing digital desde borjagirón.com y puedes acceder a mi curso de SEO con un descuento del 90%. No sé hasta cuándo estará, a lo mejor está hasta fin de año, no lo sé, pero ahora mismo tienes un 90% de descuento en mi curso de SEO, que es un curso de SEO para no SEOs, SEO que puedes aplicar ya mismo desde el minuto cero para ver resultados en menos de 3 meses y conseguir el objetivo son conseguir 1000 visitas cada día en tu página web, en tu blog o en tu tienda online. Te recomiendo que le eches un ojo desde borjagirón.com/curso. Repito, borjagirón.com/curso. Hoy voy a hablarte voy a comentar y voy a responder a 7 preguntas sobre palabras clave o keywords, o keywords, como dicen a veces algunos SEOs más con la temática o con la terminología más españolizada, por así decirlo. Se dice keywords en realidad. Bueno, las palabras clave, también llamadas keywords en inglés, voy a decir qué es exactamente, que sería la primera pregunta. ¿Qué es una palabra clave o keyword? Una palabra clave o keyword es al final una frase o una única palabra. En el SEO se interpretan los dos conceptos. Cuando decimos una palabra clave, también son frases o simplemente, como digo, una única palabra que se busca en Google y que nosotros tenemos que intentar posicionar. O el objetivo de las palabras clave es que nosotros salgamos posicionados cuando alguien busca esta frase o esta palabra. Y aquí entra un concepto llamado long tail, que ya hemos hablado creo en algún episodio, si no lo tienes dentro del curso de SEO o si lo buscas en YouTube hay algún vídeo por ahí. Y básicamente el concepto de long tail es, una vez tú escribes esa frase, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de mejores portátiles para estudiantes. Si alguien busca mejores portátiles, es posible que también salga este artículo. Este es el título, ¿no? El título obviamente es lo más importante o de las cosas más importantes del SEO. Y el título se correspondería con esa palabra clave que nosotros queremos posicionar. El long tail en realidad serían más términos con más largos, ¿no? Búsqueda, una cola larga que se puede decir, pero también yo meto en este concepto la cola corta. ¿Qué quiere decir esto? Yo imagínate que quiero posicionar mejores portátiles para estudiantes y autónomos, que es un artículo que tengo en borjagirón.com. Si alguien busca mejores portátiles para estudiantes, pues seguramente salga. Si busca mejores portátiles para autónomos, también. O mejores portátiles, aquí un texto o una frase más corta. Pero también si busca mejores portátiles para estudiantes y autónomos de Borja Girón en su blog, pues también va a salir. Para que te hagas una idea, lo ideal o lo que es más importante es que cuando intentamos posicionar, yo no trato de posicionar por long tail, por muchas palabras, o al menos es como yo trabajo el SEO. Intento posicionar por una única frase. Cuando alguien busca exactamente mejores portátiles para estudiantes, ese es el título que tengo que poner y eso es lo que realmente me interesa. Por tanto, las palabras clave son estas palabras que debemos utilizar en el título y en ese primer párrafo y luego obviamente dentro del contenido de forma apropiada para solucionar ese problema o ese título. De forma que, obviamente, si el título es mejores portátiles para estudiantes, dentro del contenido tiene que aparecer un listado con los mejores portátiles, con sus características, con sus fotografías, con sus vídeos, con comparativas, etc. Y en el primer párrafo, como consejo SEO, que funciona muy bien, debemos añadir estas palabras clave. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos poner en este artículo vas a encontrar los mejores portátiles para estudiantes y autónomos, etcétera. Y voy a hablarte sobre ellos en base a mi experiencia, tal. Luego podemos utilizar palabras relacionadas como teclado, como software, como disco duro, etcétera, que obviamente tienen que aparecer
Y luego también sinónimos. Por ejemplo, podemos utilizar el sinónimo en inglés laptop o computador o ordenador portátil, etc. Bueno, para que te hagas una idea, porque no tiene sentido que hablemos de portátiles y citemos la palabra portátil una única vez. O la palabra venta o la palabra comprar no aparezcan, porque estamos intentando, obviamente, ofrecer los mejores portátiles y, por tanto, es interesante añadir alguna oferta, algún descuento, algún enlace a alguna página web de Amazon, de Dell, de cualquier otra marca, etc. Bueno, esto, como digo, es la introducción a qué es una palabra clave. La segunda pregunta, algunas son preguntas que he ido yo haciendo, que son bastante típicas que me suelen llegar, y luego otras que me han ido mandando. Recuerda que si quieres puedes mandarme tus preguntas desde borjagirón.com/contactar. O todos los que estáis dentro del curso de SEO, en borjagirón.com/curso, también ahí tenéis para contactar conmigo. Bueno, ¿cómo hago un estudio de palabras clave? Vale, esta pregunta también es muy importante y esto es lo básico. En el curso de SEO para no SEOs lo que hablo es del Keyword Planner o el planificador de palabras clave de Google, que es una herramienta gratuita y con eso es suficiente prácticamente para conseguir cualquier cosa. Y de hecho en la primera lección, esto está en la lección 7 del curso de SEO, que como digo tiene el 90% de descuento. La primera lección que tengo, también donde hablo que es el SEO, también te pongo desde Google, con las sugerencias de Google podemos empezar a poner mejores portátiles y ya Google nos va a ofrecer un listado de términos o de palabras clave que la gente también está buscando y que nos puede dar ideas para generar este contenido más apropiadamente. Y con el planificador de palabras clave de Google, que es una funcionalidad que está dentro de Google Ads, es decir, pertenece a la publicidad que tú vas a hacer en Google para anunciarte en Google, pues tenemos esta funcionalidad. Los datos que nos dan es de campañas de Google. Esto me refiero a que la gente hace campañas y sale en la sección de anuncios de Google cuando alguien hace una búsqueda. Por tanto, no es la búsqueda natural, pero los SEO lo interpretamos o lo extrapolamos de forma que nos valga también para el posicionamiento natural. Así que no son los mejores datos, pero sí que se aproximan mucho a la realidad. Y por tanto, además de ser una herramienta de Google y ser gratuita, nos puede generar esta información necesaria a la hora de hacer este estudio de palabras clave y centrarnos en las palabras, en esas frases o en esos títulos para nuestros artículos, sobre todo de nuestro blog, que más puedan apropiarse al contenido que debamos crear en base a la competencia, en base al número de búsquedas que hay y en base al interés que tengamos nosotros en mostrar este contenido según nuestra estrategia de marketing digital. Que yéndonos al marketing digital, te recomiendo que escuches el podcast Marketing Digital, que es otro de mis podcasts, al igual que el podcast Mastermind Emprendedores Digitales que tengo junto a José Miguel García, donde hablamos sobre muchísimos temas relacionados con el emprendimiento y en ocasiones también mencionamos cosas de SEO. Así que bueno, volviendo al punto, ¿cómo hago un estudio de palabras clave? Con el planificador de palabras clave de Google. Esto es la herramienta más importante porque nos da los datos de Google y es gratuita y tienes dentro de la lección 7 ahí el cursito donde te explico cómo hacer este pequeño estudio para, en base a ideas que podamos tener, en base a otras frases o competencia, podamos realmente centrarnos en, generar un listado de posibles títulos para nuestros artículos o para nuestras páginas web de cada sección y elegir el título apropiado, el que más beneficio nos vaya a dar con el mismo tiempo y prácticamente el mismo contenido con algunas optimizaciones, ya que hay que hacer, como te he comentado en el primer punto de que es una palabra clave, orientado a esa palabra que realmente nos va a traer más tráfico, con menos competencia porque haya menos gente que lo esté utilizando o que a lo mejor vaya a necesitar algo más o menos de link building, de enlaces de trabajo, pero que sepamos que va a atraer búsquedas. Esto siempre pongo también el ejemplo de cómo crear un blog o cómo hacer un blog. Bueno, pues gracias al planificador ponemos estas dos frases y Google nos va a decir, o el planificador, cómo está buscando realmente la gente
estas palabras. Y nosotros ya, en base a esto, en base a los resultados que nos da el planificador, podemos elegir una frase u otra. Como digo, el tiempo que vamos a dedicar es el mismo, el contenido va a ser prácticamente lo mismo, pero luego el resultado y el número de visitas y tráfico que vamos a conseguir va a ser distinto, más o menos en función de si hemos hecho este pequeño estudio de palabras clave. Así que es muy importante esta fase. Con esto cambia todo nuestro contenido, cambia todo nuestro negocio, porque podemos conseguir muchísimas más ventas, más visitas, más conversiones, más leads con el mismo trabajo. Y esto es siempre lo que intento que la gente haga en cualquier proyecto online. También dentro de triunfacontublog.com tienes el curso de Sobi, una herramienta que también tiene una lección donde te explico cómo utilizar las keywords o palabras clave en base a esta herramienta, que es de pago, pero también tienes 14 días gratis para usarla y puedes generar ahí todas las palabras clave que puedas generar de forma automática, porque en base analiza la competencia, analiza tu página web, cuáles son las palabras clave o las temáticas, ¿no? En realidad, que puedes crear en tu blog y que tienen otros competidores que les está llevando tráfico y que tú no tienes, y esto es oro puro, porque en muy poco tiempo, con unos pocos clics, puedes generar un montón de ideas para, de forma estratégica, empezar a trabajar tu blog o tu contenido. Y luego también el curso de SEMrush, que de nuevo también es gratis y lo tienes desde triunfacontublog.com. Vale, siguiente pregunta. Quería preguntarte algo. Espera, voy a revisar que se esté grabando todo. Sí, vale. Voy a intentar ir más directo al grano, que si no se nos puede alargar estas 7 preguntas que quiero responder en este episodio. Quería preguntarte algo. Hay titles que ocupan 30 o 35 caracteres. Yoast SEO me lo marca en naranja. Eso quiere decir que, bueno, esto ya te lo digo yo, que cuando está bien algo te lo pone en verde, ¿no? Como el semáforo. Cuando algo le falta te lo pone en naranja, y cuando está mal te lo pone en rojo. Vale, pues esto se lo marca en naranja, como que falta todavía más caracteres. Pero a mi parecer está bien. Lo importante es no pasarse de los 55 caracteres. ¿Es así? ¿Es esto correcto? Me pregunta. Efectivamente, al final, Yoast SEO es algo orientativo. A Google le gusta, y a Yoast SEO también intenta seguir los criterios que dice Google en sus políticas, que se utilicen las máximas palabras posibles para rellenar el espacio que tenemos, pero no es obligatorio. Obviamente, cuantas menos palabras utilicemos, va a haber más competencia y va a ser más difícil posicionarte. En el ejemplo, y además no nos vamos a centrar tanto en ese nicho, en ese sector o en esa temática. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de mejores portátiles para estudiantes. Yo podría poner portátiles. Ya está. Obviamente es una palabra dentro de esa keyword o frase o palabras clave, pero va a ser mucho más complicado, la competencia va a ser mayor, porque aquí entra el Corte Inglés, entra MediaMarkt, etcétera, o Amazon, que yo no puedo competir con ellos. Pero podemos intentar posicionarnos por mejores portátiles. Pero si nos centramos un poquito más y buscamos ese público objetivo, pues nos vamos a mejores portátiles para estudiantes. Va a haber menos competencia, va a ser más fácil posicionarnos y además vamos a ofrecer un contenido más específico para un público determinado. Y eso es lo que busca en muchas ocasiones Google, que generes un contenido específico para responder las preguntas a esas personas que están buscando ese contenido. Entonces, si con 30-35 caracteres cumples esto que te estoy comentando, adelante, no hagas caso a Yoast hasta cierto punto. Yoast, como digo, intenta ayudarnos en ese aspecto, pero en muchas ocasiones no hace falta ir a por el semáforo verde. Cuarta pregunta. Una vez que una web está posicionada por SEO, si no hay un cambio de contenido de las páginas que componen la web, ¿hay que tener un mantenimiento mensual del SEO de estas páginas? Bueno, la actualización o el mantenimiento SEO, si no haces nada, si no estás generando contenido nuevo, aquí o actualizando contenido, vas a tener un problema. No es cuestión de tener que actualizar o que alguien pagues a un experto SEO para que te revise el SEO. Aquí entra el problema de que no estás actualizando tu página web, no estás haciendo las revisiones oportunas, no estás generando contenido, no estás optimizando, no estás realizando test A/B, no estás analizando los datos que hay en este momento y que pues este mes puede haber caído comparando con años anteriores, comparando las conversiones. Todo el trabajo de SEO y de marketing digital no se está realizando. Entonces, si no estás haciendo nada de esto, obviamente no necesitas que nadie esté revisando, porque te da igual tu proyecto, te da igual tu página web. Entonces, cuando tú le dedicas tiempo a realizar todo este tipo de tareas,
para mejorar tu proyecto web, porque las cosas van cambiando, porque tienes que revisar tus artículos más antiguos y actualizarlos, porque debes optimizar y realizar test A/B, etcétera. Todas las tareas que se deben hacer de forma periódica, semanal o diariamente en una página web. Cuando no se hace eso, obviamente, pues te da igual todo. Entonces, el problema no es si tienes una persona y la estás pagando o no, por no hacer nada. Obviamente, si no estás actualizando tu página web, pues de nada sirve un mantenimiento mensual de SEO. De nada sirve, a no ser que este mantenimiento esté trabajando en compartir en redes sociales, en trabajar en link building a través de artículos, generación de artículos de invitado, en otras páginas web, etcétera. Cuidado con esto también, que yo veo agencias entre comillas o freelance de SEO que se dedican a no estás haciendo nada, pero yo te estoy haciendo link building, y lo único que se dedican, o al link building que se dedican, es a añadir comentarios en distintos blogs, y en el campo nombre te ponen ahí pues lo que sea, relojes baratos, y te ponen qué buen artículo, para conseguir un enlace no follow, obviamente, en un artículo algo relacionado con relojes. Bueno, este tipo de técnicas no funcionan desde hace mucho tiempo. Además, si a mí me lo intentan colar con esto, además de que no lo publico, o que en caso de publicarlo, porque a lo mejor el artículo o el comentario sea algo más positivo o que aporte algo de valor, en el campo nombre lo quito y le pongo anónimo, y el enlace lo quito también. A pesar de que esto, como digo, es más que nada por mi audiencia. Pero de cara a Google, esto hace tiempo que no lo tiene en cuenta. O realmente estamos focalizando nuestros esfuerzos de link building en algo que no se justifica. Y aquí es donde entraría el trabajo de marca personal. Si, por ejemplo, yo esto lo hago buscando Borja, en el campo nombre pongo Borja Girón, y en el campo URL pone Borja Girón, eso tiene sentido. No tiene sentido poner en el campo nombre relojes baratos, porque se ve a leguas que lo único que nos interesa es conseguir un enlace. Por tanto, mucho cuidado con este tipo de estrategias de link building. Tengo un artículo en borjagirón.com hablando sobre esto y sobre cómo realmente podemos realizar estrategias de link building efectivas que funcionen, y dónde utilizar este tiempo de forma apropiada para que se vean resultados, para que este trabajo de link building, que al final tiene que estar enfocado a la calidad de nuestro contenido, genere enlaces, y esto haga que mejore nuestra autoridad y consigamos mejores posiciones en Google, más visitas, más tráfico, más conversiones, más ventas. De nuevo, en borjagirón.com, si entras en la sección del blog, pones ahí en el buscador enlaces o link building, vas a ver este artículo. O si buscas en Google, obviamente, qué es link building y cómo utilizarlo. Quinta pregunta. Jesús me pregunta: buenas, ¿podría usar un subdominio para crear una palabra clave junto al dominio? Ejemplo, si el dominio es relojesinteligentes.com pero está ocupado, ¿puedo crear relojes.inteligentes.com? ¿Google entenderá qué uso la palabra clave en mi dominio? ¿Me ayudaría a posicionar tener la palabra exacta, aunque sea en un subdominio? Gracias. Bueno, aquí muchas veces pecamos de intentar sobreoptimizar o buscar como el dominio es lo más importante y luego si no tengo esto no me va a funcionar. Yo prefiero centrarme en elegir ese nombre de marca para nuestro dominio. Google cada vez tiene más en cuenta la marca, por eso no se centra tanto. Sí que es importante, y como digo, este es un pequeño factor dentro de los más de 300, 400 o 500 que tenga Google en estos momentos, que me da igual, pero sí que, obviamente, si piensas de cara al usuario, ¿qué prefieres? ¿Alguien que compre en relojesinteligentes.com y sea un blog de nicho centrado en ganar dinero con Amazon, o en una página web que sea, no sé ahora mismo qué ejemplo ponerte, pero tampoco sería relojes baratos, porque al final, a no ser que trabajemos la marca con relojes baratos o con relojes inteligentes, lo importante es tener una marca, que alguien diga, la web de relojes inteligentes, qué buena es esa, ¿no? O PC Componentes, pues ya es PC Componentes, en sí es una marca, aunque utilice la palabra PC y componentes cuando alguien lo busca en Google. Ya tenemos una marca. O vuelosbaratos.es, ya tiene su marca a pesar de estar utilizando el dominio con las palabras clave en el propio dominio. Entonces, para mí esto sería lo más importante. Con respecto a la pregunta, un subdominio, relojes.inteligentes.com, para Google es un dominio distinto. Los subdominios se consideran de una forma como si fueran algo distinto a lo que es el dominio principal. Por tanto, aquí
si tenemos inteligentes.com, estamos perdiendo potencial. Bajo mi punto de vista, lo ideal sería inteligentes.com/relojes. ¿Por qué? Porque estamos pasando la autoridad del dominio a esa carpeta o a ese artículo, ¿no? Según la estructura que tengamos, que en borjagirón.com, bueno, en el curso de SEO te explico cómo hacer esto. Bueno, y en triunfacontublog.com también. Bueno, ahí lo puedes ir viendo y te explico cómo utilizar esta estructura de URLs en WordPress, que es una de las principales configuraciones que tienes que hacer, al igual que decirle a Google, no quiero indexar cuando estoy creando mi proyecto y cuando todavía no tengo el contenido. Y luego ya tengo todo preparado, esos primeros 3-5 artículos, tengo mi página de inicio, la página de contactar, la página de servicios, y ya lo tengo todo optimizado con sus títulos, con sus textos, sus imágenes, vídeos, etcétera, embudos de venta, con el email marketing, etcétera, y cuando ya tenga todo eso, lanzamiento, y le digo, activo la casilla de no disuadir en los motores de búsqueda de WordPress. Y en ese momento ya tengo también las URLs optimizadas, etcétera. Bueno, esto te lo cuento, como digo, en el curso de SEO, borjagirón.com/curso o en triunfacontublog.com. Vale, entonces, aquí yo no utilizaría subdominios y crearía inteligentes.com/relojes, inteligentes.com/ no sé, lo que vayas creando con inteligentes.com, para aprovechar la autoridad del dominio y no empezar de cero con el proyecto. De todas formas, como digo, lo más importante es pensar en el contenido que vamos creando y no tanto en ese pequeño factor que sí que es interesante, pero que no nos condicione tanto. Así que sí que Google lo tendría en cuenta, pero perderíamos el potencial de la autoridad y bajo mi punto de vista no tiene sentido empezar un proyecto de cero. Vamos a tener que empezar a conseguir enlaces, generar nuevo contenido que Google nos interprete. Por tanto, los subdominios yo no recomiendo utilizarlos casi en ningún caso para SEO ni para posicionamiento, a no ser que sea, por ejemplo, algo privado, ¿no? Privado o alumnos.inteligentes.com, que nos da igual que salga en Google o no y queremos crearlo en otra sección o en otro tipo de WordPress, en otra instalación, porque queremos instalar algo distinto. Ese sería el único caso, habrá más casos, pero ya te digo que en la mayoría de los casos no lo considero, con respecto al SEO y al posicionamiento web, algo interesante a tener en cuenta. Sexta pregunta. Hola Borja, sigo normalmente tu programa a través de iVoox para conocer mejor el mundo del SEO, pero tengo una duda de la que no he logrado encontrar ningún artículo de internet ni he oído comentar. Si por ejemplo quisiera posicionar la palabra clave experiencia del cliente, pero las búsquedas en español en este concepto son muchísimas más con la palabra clave customer experience o customer experience, las dos significan lo mismo, solo que el término en inglés se busca más. Yo querría posicionar las dos, aunque deben ser tratados, quiero que cada una de ellas tenga su página a las cuales lanzar enlaces para los diferentes artículos del blog. ¿Tiene sentido crear un dominio tipo midominio.com/customer-medio experience y otro midominio.com/experiencia-medio del-medio cliente, o mejor midominio.com/customer experience y /experiencia-del cliente? Bueno, aquí veo dos puntos, o bueno, un punto importante. En este tipo de casos que tengamos dudas, hacemos la búsqueda en Google y vemos cómo lo interpreta. Si la gente en España o en México o en Argentina busca Customer Experience, porque no estamos acostumbrados a buscarlo en inglés, tenemos que hacer la búsqueda en nuestro país, en español, y vemos qué es lo que muestra Google. Si Google interpreta y traduce y si hay un artículo que habla sobre experiencia del cliente y aparece cuando alguien está buscando en inglés, tendremos que utilizar la misma técnica, porque Google está entendiendo y traduciendo de forma automática, porque ya lo conoce, ya lo interpreta, es capaz el algoritmo de Google de interpretar estas cosas. Entonces esto sería lo primero, ver cómo sale en Google, hacer este tipo de búsquedas de dudas que tengamos y ver y analizar a la competencia, ver cómo lo interpreta Google. Una vez esto, tienes que pensar, una vez visto esto, como digo, bueno, tienes que pensar después si realmente tiene sentido. ¿Qué vas a contar? ¿Qué vas a crear? ¿Un artículo donde hables sobre Customer Experience y otro sobre experiencia del cliente? Me estás diciendo que es lo mismo. Entonces, no tendría mucho sentido, a no ser que lo tratemos de una forma distinta. Uno, experiencia del cliente
para vendedores y otro experiencia del cliente para o Customer Experience para compradores. Pero tampoco tendría mucho sentido. Lo ideal sería, pues, hablar en el mismo artículo sobre todos estos conceptos de para clientes, para vendedores, para el usuario, para Internet, para una tienda física. O si realmente ya para una tienda física o en una página web son conceptos que cambian mucho y que dan para un artículo nuevo, en este caso deberemos segmentar experiencia del cliente para páginas web o experiencia del cliente para tu tienda física. Bueno, como digo, tenemos que pensar en a qué público nos queremos dirigir y luego también podríamos interpretarlo o crear ese artículo con experiencia del cliente o Customer Experience, que esto también yo lo utilizo en distintos términos. ¿Por qué? Porque ahí dejamos claro esos dos conceptos cuando alguien lo busca y Google interpreta que es lo mismo porque está en el mismo título, está en ese mismo primer párrafo. Podemos decir, en el primer párrafo, la experiencia del cliente, también llamada Customer Experience, se centra en analizar cómo se comporta el cliente en nuestra página web o en otras tiendas físicas o lo que sea. Bueno, lo que ya tratemos en nuestro artículo, respondiendo siempre al qué es la experiencia del cliente o Customer Experience, el cómo se utiliza, el para quién está pensado, bueno, todos estos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, todas estas palabras o todos estos conceptos que deben estar respondidos en los artículos. Por tanto, esta sería la solución, poner el mismo título, experiencia del cliente o Customer Experience, cómo utilizarlo o cómo lo que sea. Y siempre basado en los términos o en la interpretación que le está dando Google según veamos nosotros en los resultados. Así que siempre pensando en el usuario y esto pues sería esta mi respuesta básicamente. Luego, ¿qué más preguntas me han hecho? Bueno, no sé si me han hecho más preguntas. ¿Esta era la séptima? No, esta era la sexta. Y debería tener otra pregunta por aquí. Vale, esta. La última pregunta. Buenos días, Borja. Estoy haciendo el curso de SEO y primeramente quería agradecerte el trabajo, que es muy bueno y me está ayudando muchísimo a entender sobre un tema que estaba perdidísimo. No sé si me estoy adelantando a alguna lección, pero quería preguntarte, ya que en el primer módulo, que está más orientado a palabras clave, no sale. Bueno, esto es algo que, bueno, obviamente, cuando alguien me manda este tipo de preguntas, me meto y lo actualizo o a veces lo respondo directamente por aquí y luego lo actualizo. Bueno, es sobre la cantidad de veces que debe aparecer la palabra clave. De hecho, esto sale, luego hay una lección sobre Yoast SEO y lo comento. Así que está respondido, pero bueno, a lo mejor queda bien si lo actualizo y lo comento en ese primer módulo. Utilizo el plugin Yoast SEO y siempre me pide que debo aumentar el número de veces que escribo la palabra clave. Al final acabo poniéndola como unas 10 veces para artículos de unas 1000 palabras y no sé si queda demasiado cargado el artículo con esa palabra. ¿Hay una relación número de veces versus número de palabras en el artículo? Vale, si tienes la sensación, esto es de nuevo, volvemos de hecho a la experiencia de usuario. Si tienes la sensación de que está muy cargado el artículo, que se nota que estás escribiendo para SEO, entonces el usuario pasa a un segundo plano. Y ahí es donde está el problema. Google, obviamente, debemos centrarnos en cómo trabaja Google, cómo es el algoritmo de Google, pero debemos pensar en el futuro. ¿Qué es lo que quiere Google? Intentar entender nuestros conceptos o mostrar la experiencia de usuario y que el usuario se sienta cómodo y no piense que estás escribiendo para un robot o para Google. Pues lo que quiere es sentirse cómodo leyendo. Y obviamente aquí entra también el uso de palabras claves. Si el usuario quiere entrar en un artículo donde habla sobre experiencia del cliente o Customer Experience, en esa primera frase, en ese primer párrafo, debe aparecer esas palabras para que el usuario interprete que, como digo, estos son tendencias y es lo más normal. En vista a cómo funciona el cerebro. Si tú entras en experiencia del cliente o Customer Experience, empiezas a leer y te empieza a hablar sobre, en el primer párrafo al principio, no te explica qué es la experiencia del cliente, cómo utilizarla y empieza a hablar de otros conceptos, dices, si es que yo quería aprender sobre experiencia del cliente. Por tanto, esto de cara al usuario le va a venir bien. Es decir, en este artículo voy a hablarte sobre experiencia del cliente en una página web en base a mi experiencia y la experiencia del cliente también es llamada en inglés Customer Experience. Por tanto, voy a centrarme en tal experimento que hice y hacerte saber y te voy a enseñar tal y tal cosa. Y eso es lo normal, ¿no? Creo que queda de una forma más natural.
Lo que no queda natural es decir, en este artículo voy a hablarte sobre experiencia de cliente o Customer Experience, porque la experiencia del cliente, también llamada Customer Experience, es muy importante de cara a nuestra estrategia de marketing digital y así podremos mejorar la experiencia del cliente o Customer Experience. Si te has fijado, ya lo sé, Borja, me has dicho 3 veces lo mismo, prácticamente. Y si yo me doy cuenta, el usuario también se va a dar cuenta. Entonces, de cara yo a SEO, es orientativo, como te digo, y sí, en 1000 artículos, en 1000 palabras, un 1% de esa palabra que más nos importa suele ser una media que podemos utilizarlo, pero de nuevo, léelo. Si te sobrepasas, como este caso, que en el primer párrafo utilizo 3 veces o 6 veces, de hecho, las palabras en inglés y en español, creo que es demasiado y tú también te das cuenta. Aquí es donde podemos utilizar sinónimos, palabras relacionadas, etcétera, y sobre todo el sentido común. Yoast SEO es algo orientativo y si obviamente en vez de ese 1% utilizamos solo el primer párrafo, pues aquí faltan cosas, seguramente no haya respondido el cuándo utilizarlo, el cómo, en los títulos, en las etiquetas H2, pues cuándo es interesante utilizar la experiencia del cliente. Esto debería ser un H2 o cómo mejorar nuestra experiencia del cliente. Estamos diciéndolo, pero vamos a hablar sobre este punto en esa sección del artículo donde vamos a responder al cómo. Y aquí sí que podemos poner, en vez de poner H2 cómo, con el subtítulo, pues podemos decir cómo mejorar la experiencia del cliente. Y ahí hablamos sobre la experiencia del cliente. Ya no tenemos que repetir otra vez porque ya lo hemos puesto en el primer párrafo, porque está en el subtítulo y queda muy claro. Por tanto, orientativo, si cumplimos la regla del 1%, perfecto, pero que quede de forma natural. Hasta aquí este episodio, espero que te haya ayudado estas preguntas, que te haya resuelto algunas dudas que puedas tener con palabras clave. Si tienes más dudas, puedes hacer mi curso de SEO, SEO para no SEOs, para que no gastes todo tu dinero en Facebook Ads o en Google Ads, sino que aproveches el potencial de tu blog, de tu página web, para conseguir tráfico gratis y no dependas exclusivamente de las campañas de publicidad. borjagirón.com/curso. Tienes un 90% de descuento. En lugar de 497 €, que es el precio normal, ahora, durante cierto tiempo, no te voy a decir cuándo es el plazo, pero seguramente a principios de año, finales de año, lo quite, del año 2019. En 2020 lo suba el de precio, porque voy a realizar algunos cambios, algunas actualizaciones. Pero bueno, si tienes acceso, vas a ir viendo todas las actualizaciones que de hecho hago de forma frecuente. Bueno, el caso, 90% de descuento, se queda en 47 € ahora mismo, borjagirón.com/curso. Muchísimas gracias por estar aquí, por lanzarme tus preguntas desde borjagirón.com en la sección de contactar, por estar al otro lado, por escuchar, compartir, por las reseñas que estáis dejando en Apple Podcast. Muchísimas gracias, en algún episodio las leeré. Gracias a todos los que estáis aprendiendo SEO y aprovechando este potencial del SEO para conseguir más tráfico, más visitas. Gracias por seguirme en Instagram, @borjagirón, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.